Esa es una discusión muy interesante que ha atravesado una buena parte de la historia del arbitraje. Hay un famoso caso del año 69, si no recuerdo mal, de la CCI, en la cual se dijo que no se podían arbitrar, porque si era un caso de corrupción, podía estar afectando el orden público, en consecuencia esto era exclusivo de los árbitros. Sin embargo, la jurisprudencia ha evaluado y hoy día, ha evolucionado, perdón, y hoy día primordialmente, mayoritariamente se sostiene que un contrato en el que ha existido un problema de corrupción es arbitrable. Evidentemente no es arbitrable la sanción penal a los corruptos, ni es arbitrable eventualmente ciertos aspectos vinculados a la persecución de estos delitos. Pero lo que sí es arbitrable son las consecuencias que la corrupción puede haber tenido. Por ejemplo, si se anula un contrato, cuál es la responsabilidad civil que puede haber derivada del hecho de que se anula por un acto de corrupción, el hecho de que hayan indemnizaciones derivadas de actos de corrupción también pueden ser arbitrables, el hecho de que efectivamente se discuta sobre si se debe o no, o quién debe asumir el costo económico derivado del pago de una coima dentro de la relación entre dos socios, por ejemplo, también puede ser arbitrable. Si hoy día se acepta que la existencia de un problema de corrupción no convierte a la controversia en no arbitrable, sino que hay ciertos aspectos de la controversia que no podrán ser arbitrables. Depende de la jurisdicción. Hay jurisdicciones en las cuales eso no ocurre. Bolivia es un caso. En Bolivia los árbitros no pueden declarar nulidad de los contratos. Pero en otras jurisdicciones entendería que eso es perfectamente válido y que es absolutamente legítimo que los árbitros a los cuales las partes les han entregado la facultad de resolver su controversia puedan incluir en su análisis la existencia de corrupción como causal eventualmente de nulidad por fin ilícito, por alguna razón conexa al hecho corrupto. Entonces, en mi opinión, sí, es posible que los árbitros declaren la nulidad, no veo por qué no lo pueden hacer. Un árbitro puede declarar una nulidad por razones de orden público, no veo por qué no lo puede hacer y no veo por qué el hecho de orden público involucre un acto de corrupción tampoco puede impedir que los árbitros declaren la nulidad del contrato. No, eso es muy claro que no. Y la razón es muy simple, hay un principio que es un principio esencial en el arbitraje y que, gracias a Dios, recogido en la ley modelo UNCITRAL, ha sido recogido en virtualmente casi todas las legislaciones razonables y civilizadas del mundo, que es el principio de separabilidad del convenio arbitral. ¿Qué significa este principio? Que el convenio arbitral es un contrato separado del contrato que se arbitra. Son dos actos jurídicos distintos, más allá de que estén contenidos exactamente en el mismo documento, que estén en el mismo documento y que estén referidos como una cláusula de ese documento. Pero ya está muy claro que ese convenio arbitral es separable. Esto básicamente para proteger la inevitabilidad del convenio arbitral, porque era común usar el argumento que el hecho de que el contrato principal fuera nulo significaba en consecuencia que el convenio arbitral también era nulo, y como consecuencia de que era nulo, con una especie de idea de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que en el caso de arbitraje se equivocaba, se decía no, ya no vale nada. Y eso tenía un efecto importante en la competencia de los árbitros, porque si el árbitro tenía que conocer, y se dan cuenta ustedes del argumento que se muerde la cola, si el árbitro tiene que conocer sobre la nulidad del convenio arbitral, el resultado de eso es que si él llega a la conclusión que el convenio es nulo, él no tiene jurisdicción, con lo cual entramos en un círculo vicioso del cual no podemos escapar. Justamente por eso las leyes han establecido el principio de separabilidad, las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, pero actualmente la ley peruana lo tiene claramente. ¿Y esto qué significa? Que nulo el contrato, eso no acarrea necesariamente la nulidad del convenio. Y que los árbitros son competentes para conocer sobre la nulidad del contrato y también sobre la nulidad del convenio. Con eso se rompió este círculo vicioso a través de este precepto legal o esta lógica legal, y por ello se permite arbitrar. Entonces, cuando uno invoca una causal de nulidad, no necesariamente la nulidad del contrato acarrea la del convenio. Y esto es interesante porque sí puede ser que la causal de nulidad afecte el convenio arbitral. Por ejemplo, el contrato fue celebrado por un incapaz y el convenio arbitral que está ahí contenido también. Entonces los dos serían nulos, pero porque están afectados por la misma causal. Pero les pongo un ejemplo que una vez me ocurrió. En un caso se alegó la nulidad del convenio arbitral porque, de acuerdo a la ley del país bajo el cual el contrato se había celebrado, se requería una autorización del Estado para la celebración de contratos de venta de armas. Y el Estado no había dado esa autorización. Entonces decían, el tribunal no es competente porque al no haber dado la autorización el contrato es nulo, y al ser nulo el contrato es nulo el convenio, con lo cual ustedes no pueden arbitrar. ¿Y qué dijo el tribunal? Lo que establece el principio de separabilidad. Se puede
arbitrar porque uno no acarrea el del otro. Lo que requiere una autorización es la venta de armas, pero no se requiere autorización estatal para celebrar un convenio arbitral. Son actos separables. Cuando existe evidencia de corrupción dentro de un arbitraje, en principio es una gran discusión sobre si los árbitros están o no facultados y sobre todo están o no en la obligación de plantear la denuncia de estos hechos ante la autoridad competente. Y esto se discute muchísimo. Y básicamente hay dos posturas. Una que dice que no, que pasa el principio de confidencialidad, están sujetos a un secreto que no puede ser revelado y en consecuencia los hechos que ocurren bajo el arbitraje no podrán ser objeto de denuncias por parte de los árbitros. La otra tesis dice que no, que el deber de denuncia que pesa sobre cualquier ciudadano obliga finalmente también obliga también al árbitro y en consecuencia este tiene que presentar una denuncia una vez que conoce los hechos durante el desarrollo del arbitraje. Es una discusión difícil de resolver. Sin embargo, voy a decir lo que ocurre en la práctica. En la práctica es muy inusual, de hecho es tan inusual que no conozco virtualmente ningún caso, en que los árbitros hayan salido del arbitraje a denunciar los hechos de corrupción que se han presentado dentro del arbitraje o que han sido detectados dentro del arbitraje. Y básicamente lo que los árbitros suelen pensar es, igual como un abogado que conoce de un delito no puede revelarlo porque tiene secreto profesional, los árbitros estamos sujetos a un deber de confidencialidad, en cuyo caso no podemos revelarlo. Pero nuevamente, esto es un tema muy controvertido que se discute muchísimo.